Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa Psicoalmería. Vamos a hablar del autismo, sobre todo en adultos, porque hay muchas personas que quizás no se sienten identificadas con cosas que le pasan en el día a día y pueden tener rasgos de autismo sin saberlo, y el poder conocer eso en uno mismo pues te puede dar herramientas o conocer herramientas posteriores para poder llevar mejor calidad de vida. Hoy me acompañan en el programa Natalia y Julia. Bienvenidas, chicas. Encantada. ¿Qué podéis decirme del autismo así en rasgos generales? Pues el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que es verdad que últimamente han habido muchos más diagnósticos en adultos. Y esto hace como que la gente se dé cuenta a los 40, 50, 60 años, incluso más, de que tenían una condición, de que tenían algo y de que eso puede explicar muchísimos problemas como a la hora de comunicarse y de muchísimas cosas. Entonces como que cambia el rumbo de la vida ya muchísimos años después, cuando ya pueden empezar a tratarse. Y es verdad que solemos asociarlo mucho a la infancia, pero al ser una condición del neurodesarrollo es algo que los acompaña durante toda su vida y que es muy importante pues eso, el diagnóstico y empezar a tratarlo para que puedan vivir pues bien. Y lo que dice Natalia, que a veces está como camuflado, ¿no? Porque has aprendido a vivir, has ido cogiendo pues, experiencia de vida o ciertas prácticas que ha ido convirtiendo en hábitos que camuflan un poco, ¿no? Algunos síntomas. Entonces tiene que ser muy difícil diagnosticarse en adultos seguramente. Respecto a un niño, perdón. Y que también ese esfuerzo que hacen ellos para enmascarar estos síntomas también les trae muchísimas más consecuencias. O sea, porque ellos creen que algo está mal, pero no saben el qué. Y el intentar camuflar esto, el pensar que eres tú el problema, es que les conlleva muchísimo desgaste emocional también y psicológico. Exacto, muy bien. Claro, son personas que al final siempre se han sentido diferentes a los demás, y el hecho de no saber por qué y no saber qué herramientas podían usar para encajar quizá un poco más, tiene que ser muy, muy duro. Tenemos una entrevista, una super entrevista que habéis realizado a la psicóloga general sanitaria Jessica Figueroa, que es del equipo de Psicoalmería, que es especialista en autismo. Decime unas pinceladas de la entrevista antes de pasar a verla. Pues sí, en esta entrevista con Jessica abordamos sobre todo el autismo en la etapa adulta, profundizaremos también un poco en el resto de etapas, pero básicamente eso, nos va a dar técnicas sobre cómo identificar este tipo de diagnóstico y el resto pues lo guardamos para la visualización de la entrevista. Muy bien. Nos vamos a enfocar en el contexto de los adultos, además de porque hemos dicho que es muy importante también darle visibilidad, porque ya Jessica tuvo un programa sobre el autismo en niños en el canal Psicoalmería, se puede ver. Sí, en el canal de YouTube de Psicoalmería tenéis también más información de autismo que se han tratado en otros temas anteriores, pero más enfocado en niños, como tú dices, Natalia, muy bien. ¿Vamos a la entrevista? Venga, pues dentro vídeo. Buenas tardes, estamos a 1 de abril, a las puertas de una fecha fundamental, ya que mañana 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Por eso hoy vamos a entrevistar a una psicóloga de Psicoalmería, Jessica Figueroa. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, y también estamos con María y Sara. Bueno, Jessica, tú eres especialista en neurodivergencia, ¿cierto? Sí, es así. Y hoy vienes a hablarnos un poquito del autismo en adultos. Sí, porque siempre hablamos del autismo y es muy centrado en temas infantil y adolescencia y vemos a ese niño con piezas de Lego, ¿no? Y hoy quiero que hablemos de esa realidad más invisible, ¿no? Ese autismo en etapa adolescente, adulta, que pasa más desapercibido. Sí, porque muchas veces pensamos a lo mejor que el autismo puede desaparecer en la edad adulta o que a medida que el niño va creciendo va desarrollando habilidades y se minimizan esos efectos del autismo, pero no es así. No, no es así. Muchos dicen que el autismo se cura al crecer, pero realmente no es así. El autismo no es una enfermedad
que se pueda curar, es una condición del sistema nervioso, de manera que no se cura, sino que se acompaña. Como profesionales, como familia, como sociedad, tenemos que acompañar a las personas autistas, ¿vale? Muchas personas también piensan que tienen una discapacidad intelectual y eso tampoco es así, también es un mito, ¿no? Hay muchas personas autistas que tienen un cociente intelectual medio, incluso es la mayoría de la población, o pueden llegar a tener altas capacidades, que es la doble excepcionalidad. Y ese perfil es bastante común, según tenemos entendido también. Sí, realmente no sabemos el porcentaje que hay, porque no todo el mundo que tiene TEA está diagnosticado, ¿vale? Pero sí que podemos encontrar mucha gente que tiene autismo y tiene altas capacidades a la vez. Perfecto. Y se ha investigado también que como que eso hace que sea mucho más difícil dar un diagnóstico, Claro, ¿no? Porque exactamente. Porque lo hablaremos más adelante, ¿no? Ahí ya las personas que tienen altas capacidades lo que hacen es enmascarar los síntomas, ¿no? Por ajustarse a una realidad que pasa desapercibida, ¿no? Y hoy pues entiendo que nos centraremos más en esas personas que quizá no fueron diagnosticados en la infancia o que no vamos a ver tanto las implicaciones que tiene para esa infancia, sino que, como tú dices, nos centraremos más en ya gente joven o en adultos que muestran unas características determinadas y que pues se enfrentan a una problemática que muchas veces pues olvidamos. Exactamente. Perfecto. Y hablando de esto, Jessica, de un diagnóstico así un poco más tardío de lo que estamos acostumbradas, ¿no? Por síntomas más enmascarados o por lo que haya podido pasar. ¿Cómo se vive el autismo en una persona de unos 20, 30, 40 años? El autismo es una forma diferente de procesar la información, ¿no? Imagina que todo el mundo trabajamos con Windows, ¿vale? Pero el sistema operativo de estas personas procesa con iOS. Eso no quiere decir que su ordenador esté roto, simplemente que codifica la información de una forma distinta, ¿no? Llegar al diagnóstico en la etapa adulta ocurre precisamente por lo que dije antes, porque muchas personas han desarrollado una capacidad de imitar gestos y conductas sociales que les permiten adaptarse a una sociedad en la que realmente no se encuentran bien, ¿vale? Entonces sienten que están actuando en un papel 24 horas, 7 días a la semana, constantemente, ¿vale? Eso es lo que les enseña que tienen que actuar como si fueran neurotípicos, simplemente para sobrevivir, que es el efecto Mayskin, ¿vale? El enmascaramiento. Entonces, cuando se llega a 30 o 40 o 50 años, ya llegan las personas demasiado agotadas, tanto física como mentalmente, con síntomas de depresión, con ansiedad, ¿vale? Y no entienden realmente que su cerebro procesa la información de una manera distinta, simplemente. Bueno, Jessica, y acabas de referirte a las personas neurotípicas también. Muchas veces pasamos por alto, nos enfocamos mucho en la persona que etiquetamos como diferente, ¿no? Y pasamos por alto el hecho de que, bueno, pues también tenemos terminología y hay que conocerla para referirnos a esas personas, pues como en la metáfora que tú has puesto antes, que operamos con Windows, ¿no? Sí. En vez de con iOS. ¿A qué te refieres o cómo definimos desde psicología a esas personas que etiquetamos como neurotípicas? Bueno, es muy fácil. Realmente una persona neurotípica es una persona que no tiene ninguna alteración del neurodesarrollo, no tiene una discapacidad intelectual, no tiene TDAH, no tiene autismo, ¿vale? O otras, ¿vale? Un trastorno de aprendizaje. Eso serían las personas neurotípicas. Que al final somos muchas menos, claro, somos muchas menos de las que inicialmente parecen. Exactamente. Perfecto, ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, Jessica, y también antes mencionabas el tema del masking o el enmascaramiento, que esto, bueno, trae un agotamiento mental increíble y muchísimas cosas que ya has mencionado. He leído sobre el masking en mujeres, que es como diferente a cómo se da en hombres. ¿Tienes algo para decirnos sobre esto? Sí, en mujeres es muchísimo más común porque las mujeres de forma natural tenemos un comportamiento prosocial más amplio que los hombres, ¿vale? Podemos adecuarnos o adaptarnos mucho más a lo que espera la sociedad de nosotros y eso está bien visto, está más reforzado, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, las mujeres que tienen autismo intentan imitar muchísimo más los gestos o intentan imitar esas conductas sociales que los hombres. Claro, y esto explicaría mucho el hecho de que las mujeres estemos infradiagnosticadas, ¿no?
muchísimo. De hecho, ahora cuando ya se está hablando mucho más de el autismo en etapa adulta, en etapa adolescente tardía, ya empiezan a venirnos a consultas de los expertos o los profesionales, mucho más mujeres de, mira, ¿qué es lo que me está pasando? Quiero entender, he escuchado esto, me siento identificada y empieza a hacerse la valoración. Y también, Jessica, sabemos que cuando viene un paciente a consulta, a veces ese diagnóstico, ¿no?, de TEA, como que le supone un alivio, ¿verdad? Sí, aquí cabe aclarar que no ocurre en todos los casos, ¿vale? Pero sí que en la mayoría, porque finalmente es el fin de una guerra interna que ellos tienen, ¿vale? Damos en cuenta que muchos de los pacientes que llegan a edades adultas han sido diagnosticados y tratados muchísimos años por depresión, por ansiedad o incluso por trastornos de personalidad, con los cuales no se sienten totalmente identificados, como que no terminan ellos de encajar esa pieza del puzzle, ¿no? Al recibir esa confirmación, la frase que más se escucha en consulta, por lo menos yo, es: por fin entiendo quién soy yo, entiendo que no estoy roto, ¿vale? Y simplemente que soy diferente, ¿no? O percibo las cosas diferentes. Eso hace que las personas se quiten esa culpa por no ser normales, ¿vale? Y dejan de lado ese diagnóstico erróneo que finalmente le genera muchísima presión y finalmente pues les permite entenderse realmente como son, ¿no? Bueno, sin embargo, comentas también que no en todos los casos se da esto de esa manera. O sea, hay también, supongo, otra cara de la moneda, que es que, como tantas otras problemáticas psicológicas, pues todavía hay un poco de estigma y quizá muchas personas, pues si les llega de sorpresa este diagnóstico, pueden no recibirlo de la mejor manera. En tu experiencia profesional, ¿cómo se gestiona eso? Claro, ahí yo por mi parte, por ejemplo, intento explicarles qué es el autismo, ¿vale? Que no es un evento extraño, sino que es muchísimo más común de lo que todos nosotros creemos, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de la población que tiene el autismo y tengamos en cuenta que no todos están diagnosticados, ¿vale? O sea, que hay mucho que pasa desapercibido, ¿no? Además, pues, a partir de emprender ese conocimiento, les explico cuáles son esas fortalezas que tienen las personas autistas, que son muchísimas fortalezas, ¿no? Pues, empezando por, son demasiado sinceros, entienden las cosas de forma literal, ¿vale? No tienen esa capacidad de mentir o engañar a la gente, que sí la pueden tener las personas neurotípicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea un abanico total, pero sí que es cierto que el proceso de aceptación es bastante difícil para muchas personas, porque entendamos aquí que a pesar de que se está viendo o haciendo mucho más visible este tema, sigue habiendo mucho estigma, ¿vale? El autismo se iguala a una discapacidad todavía, ¿vale? De hecho, siguen dando esos grados, ¿no?, de discapacidad. Ves o escuchas que una persona es autista y ya se genera en la persona neurotípica como esa sensación de lástima o de pena, ¿vale? Por él, por la familia, cuando no debería ser así. Es que es una persona que tiene, por lo general, todas las capacidades que cualquiera de nosotros podemos tener. Como comentas, ahora nos darás claves también para poder acompañar simplemente, como has comentado antes, y hacerlo pues todo mucho más llevadero en ese proceso de aceptación para la persona. Sí. Bueno, Jessica, y entre estas cosas negativas que vienen asociadas al nuevo diagnóstico en una persona adulta, ¿has llegado a ver algún caso donde incluso aparezca culpa por no haberse dado cuenta antes? Sí, fíjate en que esa culpa no viene de la persona que es autista, porque realmente no lo sabe, y empieza como otro proceso de duelo, ¿no?, de aceptación de qué es lo que está pasando con él, de quién es, pero sí que viene siempre por parte de las familias, ¿vale? La gran mayoría de familias es como, vale, es que yo veía que era simplemente una persona más tímida, más tranquila, ¿vale?, que no le gustaba socializar. Y a mí eso pues me viene bien, ¿no? Porque como padres, pues si tu hijo está en casa tranquilo, sin hacer mucho ruido, pues oye,
es lo que todos deseamos, ¿no? Nunca pensamos que puede tener una alteración del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ahí a las familias, sobre todo a los padres, es a los que más les generan culpa. Y hay muchos padres que no aceptan el diagnóstico justamente por eso, ¿no? Porque finalmente, como psicólogos sabemos que aceptar implica el ser responsable de alguna manera de ciertas cosas, ¿no? Oye, pues a lo mejor si yo veía esas conductas que a mí me parecían muy bien, pero totalmente diferentes a los niños de alrededor, pues si yo hubiera prestado un poquito más de atención, ¿no? O si hubiera llevado al médico, a lo mejor se hubiera descubierto, la pregunta siempre es, a lo mejor si se hubiera trabajado antes, sería mucho mejor para mi familiar o no. No, eso tampoco lo sabemos. Posiblemente, obviamente, tenemos claro que teniendo una intervención a temprana edad, pues la sociedad va a ser muchísimo mejor, ¿no? Esa socialización y esa ejecución en las actividades de la vida diaria y el cómo la persona autista se pueda percibir y pueda encajar a sí mismo en este mundo, ¿no? Pero bueno. Claro, pero hay que dar esa importancia de que aunque se dé el diagnóstico en otra etapa, lo importante es que se dé y que al final se pueda ayudar a esa También me persona. han venido muchas familias, personas adolescentes o adultas, que siempre le han llevado a su hijo a lugares, pero a lugares de profesionales que no están formados en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vuelvo y digo, ¿no? Lo que tu niño tiene es ansiedad social, es tímido, ¿vale? Tiene depresión, pero no vamos más allá, ¿no? Entonces, es importante que las familias estemos atentas, ya que hay tanta información de qué es esto de alteraciones del neurodesarrollo, de esa diversidad, pero también es importante que como profesionales tengamos esa formación por si me viene un paciente, oye, pues yo veo cosas raras, yo no tengo formación, pues yo derivo a alguien, ¿no? O investigo un poco más. Que la responsabilidad no simplemente cae en las familias, cae en toda la sociedad. Qué importante esto, contar al final con profesionales específicos que estén formados y que identifiquen correctamente pues, la sintomatología que estamos viendo. Y mencionábamos antes también que en la vida adulta este diagnóstico puede ser un reto y también hablábamos un poco a nivel cognitivo, ¿no? Cómo procesa su cerebro y tal. Pero en esta etapa de la vida adulta, Jessica, ¿cómo afecta ese diagnóstico a lo que es su rutina habitual, su día a día? Vale, los desafíos de las personas autistas son sistémicos, ¿vale? Y a menudo son invisibles para todos los demás. Por ejemplo, en el mundo laboral, las personas autistas no suelen fallar en esa capacidad técnica, ¿no? A la hora de cómo hago o ejecuto mi trabajo, sino más bien en esa política de oficina. Es decir, entender las jerarquías implícitas, las bromas en el café, o ese ruido constante de una oficina abierta, ¿no? Que puede causar incluso un colapso emocional por tanta estimulación. Luego, a nivel de esas relaciones sociales o de los grupos, se encuentra que las personas que son autistas, pues en una relación uno a uno, en una charla normal, no tienen dificultades, pero las dificultades empiezan a tenerlas cuando ya empiezan a ser grupos de 3 o más personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay un caos de señales cruzadas. La persona tiene que analizar exactamente qué es lo que quiere decir la otra persona, cuál es su lenguaje corporal y cuándo es su turno de hablar, ¿no? De intervenir. Entonces, es como intentar jugar al ajedrez con 5 personas a la vez. Estás como muy perdido detectando muchas señales, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel de mantener una amistad, sabemos que mantener una amistad requiere muchísima energía que a veces no queda tras la jornada laboral. Oye, una llamada, un mensaje, ir a tomar un café, eso no es viable, ¿no? En tema de pareja, pueden surgir muchísimas dificultades porque necesito unas cosas para regularme que no puede entender mi pareja, ¿no? O incluso yo entiendo las cosas muy literales, entonces si tú me dices déjame en paz, yo lo entiendo de forma literal, ¿no? Y eso lleva a muchísimas discusiones luego en esa relación.
Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela La herencia oculta, una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el Oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Y bueno, Jessica, con lo que nos comentabas del área laboral, incluso también en la social, esa hipersensibilidad que tienen ellos a los ruidos, a toda esa muchedumbre, ¿cómo lo vives tú una persona desde dentro? Fíjate que no es que le moleste el ruido, ¿vale? Es que su cerebro lo procesa como una agresión física, ¿vale? No es, ay, me molesta, no, es que me están agrediendo, ¿vale? El roce de una etiqueta, el olor de un perfume muy fuerte o incluso la luz blanca, como la de los hospitales, por ejemplo, pueden ser físicamente dolorosas. No me pongo unas gafillas y ya está, ¿vale? Sino que me duele realmente, ¿vale? Y con el ruido pasa lo mismo, o sea, Con el ruido también, depende, porque cada persona es un mundo y tenemos que tenerlo claro, no estamos hablando de algo específico, es un espectro, ¿vale? No hay un caso de autismo igual, entonces
hay ruidos que a gente le molesta y hay ruidos que no. Por ejemplo, el ruido de las motos les suele molestar muchísimo, el de los cohetes también, el de una feria también, ruidos que son muy fuertes, pero también hablamos de hipersensibilidad a la hora de decir, oye, yo detecto ruidos que son muy, muy leves, que a lo mejor el resto de personas no lo detectan. Por ejemplo, el sonido del cargador, ¿vale? O una bombilla que emita un sonido, pues sinceramente yo no lo percibo, ¿vale? Pero ellos lo perciben como si estuviera a un volumen de 15 o 20, ¿vale? Y esto con personas adultas, como estamos tratando, que quizás pues tienen un diagnóstico mucho más tardío y han vivido toda la vida tratando de, pues eso, de normalizar, convivir con esas sensaciones, con ese malestar. Entiendo que una vez que llega el diagnóstico y también pues en consulta podemos darles unas claves, ayudarles a sobrellevarlo, el hecho tan simple muchas veces como el llevar unos cascos insonorizantes de sonido o poder pues activar un modo de, pues si tienes unos auriculares, poner un modo que te cancele un poco, aunque no te aísle completamente, pero te cancele un poco el ruido pues para ir en el autobús, para poder exponerte a lo mejor a tener que hacer la compra en hora punta, todo ese tipo de cosas. Entiendo que al final también tienen que ser un antes y un después en la vida de estas personas. Totalmente, ¿no? De hecho, hemos avanzado bastante en el tema de estos elementos que le ayudan a ellos, ¿vale? Antes estaban los típicos cascos muy gordos de cancelación de ruido, ahora hay cascos totalmente invisibles, ¿no? Y que pueden filtrar los ruidos incluso. Entonces, oye, pues en una conversación yo la escucho bien, pero a lo mejor el ruido de la moto o un ruido fuerte que me afecta, eso no lo detecto, ¿no? Gracias a ese aparato, ¿no? O hablamos de simulación como pulseras, como collares, como anillos sensoriales, ¿no? Que me pueden regular. O ropa que me ejerza peso. Y también antes mencionabas lo de que, o sea, es su cerebro el que capta así todas estas señales y que al final yo siento que es súper importante hablar de estos temas y darle la importancia que se merece, porque realmente el mundo también tiene que adaptarse a ellos, como por ejemplo lo de las ferias, que suelen poner unas horas sin ruido. Pues mira, a lo mejor si no se habla de esto, eso no llega a pasar y estas personas no pueden disfrutar de aunque sea una hora de feria porque es imposible. O sea que... Claro, eso nos ayuda muchísimo porque es lo que digo, ¿no? No es que sea una molestia ligera como podemos tener nosotros. A mí no me gusta el ruido de la moto, ¿no? Me afecta un poco, pero no es que me afecte, es que ellos tienen como un amplificador de ese sonido en su cerebro que realmente les duele, ¿no? Entonces, lo que dices de las ferias, esas horas, ¿no? Que no hay luces, que no hay sonido. Incluso hay ya supermercados que también están poniendo esas horas libres de ruido, de luces, para que este tipo de gente pues pueda ir, ¿no? Y hacer su compra y tener su vida más adecuada, ¿no? Más cómoda. Al final, en una fecha tan señalada como la que comentamos, que nos recuerda un poco pues, la magnitud, la cantidad de personas que encuentran estas problemáticas, pues resulta muy relevante, como comentábamos, el hecho de adaptar también el entorno y entender que no todo depende de esa persona individual y que no todo se puede hacer gracias a terapia. O sea, al final, pues si percibimos de forma diferente unas personas y otras, el entorno tiene que estar adaptado para que todos podamos formar parte de él. Claro, fíjate que yo siempre le digo a las familias que vienen, y es que, oye, si vemos una persona que tiene una discapacidad física, que va en silla de ruedas, nosotros no le exigimos a ellos que suban unas escaleras, porque sabemos que no pueden hacerlo. Pero como sociedad sí exigimos que las personas autistas se adapten constantemente. Y eso finalmente es lo que los trae a consulta con ansiedad, con depresión, porque no es posible que se tengan que adaptar las 24 horas del día. Nosotros también podemos hacer unos cambios. Si a mi familiar no le gusta el sarcasmo, oye, cuando yo estoy con él, no hago bromas, no hago sarcasmo porque sé que no le gusta, porque sé que no lo entiende. Entonces, no me cuesta a mí nada de hacer ese tipo de cambios, ¿no? En cambio, a él adaptarse constantemente sí que le cuesta y sí que le genera mucha afectación psicológica. Sí, es importante que el mundo se adapte un poco a ellos, ¿no? O sea, no solo a ellos lo que... Pues eso, que hay veces que literalmente no pueden, no es porque no quieran,
Entonces, qué guay eso que has comentado, que yo no lo sabía, de lo de la hora de los supermercados, que ellos puedan llevar una vida como la llevamos cualquier otra persona, ¿no? Sí. Muy positivo. ¿Qué significa la rutina o la estructura para una persona autista? Vale, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque para las personas autistas la rutina no es falta de espontaneidad, ¿vale? Es una seguridad neurológica. El mundo externo es muy caótico, es ruidoso, como hablábamos ahora, y es impredecible, ¿vale? Entonces, la rutina actúa como ese ancla que les permite que ese cerebro no tenga que procesar todo desde cero cada segundo, ¿vale? Es como mi apoyo, ¿vale? Cuando esa rutina se rompe sin ningún aviso, es como que se genera un cortocircuito, ¿vale? Algo va mal, muy mal. El ejemplo clásico y muy doloroso en adultos es, por ejemplo, el cambio en las citas sociales, ¿vale? Imagina que yo quedo con mi amiga o con dos amigos muy íntimos. Yo me preparo psicológicamente, yo sé de lo que voy a hablar, ¿vale? Y puedo controlar todas las variables en esa situación. Pero de repente llego allí y me encuentro con que mis amigos han traído otra gente. Se me cambia todo lo que yo tengo preparado, ¿vale? Entonces, entro en pánico. ¿Por qué? Porque para una persona neurotípica eso sería una sorpresa y puede actuar normal, ¿vale? Pero sin embargo, para una persona que tiene autismo es un caos cognitivo. ¿Por qué? Porque tiene que estar recalculando ese guión social, procesando nuevas caras, nuevas voces, ¿vale? Y ese sentimiento de seguridad con el que iba se desvanece totalmente. Entonces, un pequeño cambio que nos parece insignificante puede arruinar el día por completo y puede provocar una retirada inmediata, ¿vale? Me voy, no puedo, o colapso, me quedo ahí pero no hablo. Qué interesante eso que comentas al final de la estimulación y cómo la perciben y cómo reaccionan también muchas veces estas personas ante las interacciones sociales y ante la incertidumbre. Pero también es cierto que muchas veces podemos percibir que una persona pues se bloquea o parece como que explota y no sabemos realmente cómo reaccionar pues ante esa reacción de pues que se queden mudos o cómo podemos entender qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de esas personas. Vale, fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Y yo lo digo que son respuestas del sistema nervioso ante esa sobrecarga sensorial y emocional, ¿vale? Son como pequeñas crisis de supervivencia. Hay dos tipos muy claros y uno es la explosión o el meltdown, ¿vale? Que es como una olla a presión. El cerebro de esta persona no puede procesar más y directamente estalla. Puede haber gritos, puede haber llanto incontrolable o incluso puede haber movimientos muy bruscos. Es una pérdida de control total porque la persona está saturada, ¿vale? Luego hay otra que es la implosión, el quedarse bloqueado, ¿no? Ese shutdown. Es el polo totalmente opuesto. Es cuando el cerebro, para protegerse, como que apaga las luces, ¿vale? La persona se queda totalmente callada, parece ausente y puede perder esa capacidad para hablar o para moverse, ¿vale? Es un mecanismo como de ahorro de energía extremo, ¿vale? En ambos casos, lo que la persona necesita no es un sermón típico de es que no estás haciendo nada, es que actívate, ¿vale? Sino necesita ese espacio, ¿vale? Ese silencio y esa falta de exigencia total. Hay otra cosa y es que también estamos encontrando el burnout en las personas autistas, ¿vale? A diferencia del shutdown, de esa implosión, la implosión suele durar pues, 1 o 2 días, muy pocos días, ¿vale? Suele durar horas o muy pocos días. Pero el burnout sí ya se extiende mucho más y es causa de ese enmascaramiento constante que ha llevado durante toda su vida. Entonces la persona aparece muy apagada, no quiere hacer cosas, nada le genera satisfacción, no quiere interactuar con nadie, incluso ni con su familia, ¿vale? Y esto sí se extiende meses o incluso años, que es lo que luego los profesionales que no están formados en esto detectan como una depresión, ¿vale?
Qué interesante eso que has dicho, Jessica, sobre todo muy importante para desde fuera entender cómo reaccionar ante estos casos y cómo tratar con ellos. Y también siento que es muy importante hablar sobre los mitos, ¿no?, que están relacionados con esto. Como por ejemplo, uno es que siempre se ha dicho que las personas con autismo no tienen sentimientos o que no son capaces de empatizar con el resto. Sí, totalmente. Vale. Un adulto vive esto en su trabajo o con su pareja, ¿no? Por ejemplo, y es uno de los mitos que es más dañino, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es que no tenga empatía, ¿no? Es una diferencia en la expresión de esos sentimientos. Existe aquí lo que se llama la doble brecha de la empatía, ¿vale? A un autista le cuesta leer esas señales que son más sutiles de un neurotípico, pero al neurotípico también le cuesta entender esa lógica autista, ¿vale? Entonces, muchos adultos sienten que tienen demasiada empatía, ¿no? Muchos adultos autistas, que es lo que se llama hiperempatía. Por ejemplo, se abruman con el dolor ajeno, ¿no? Pero quizás no saben qué cara poner, ¿vale? O qué decir en el momento indicado, ¿vale? Entonces, no es frialdad, realmente es una saturación de procesamiento. Bueno, por otro lado, también en el cine a veces vemos pues, que los adultos autistas o los representan como genios de la informática o de algún campo complejo o pues directamente como personas que no son capaces ni tan siquiera de comunicarse, de hablar en el momento adecuado. ¿Hay un punto medio en realidad en todo esto? Sí, Hollywood nos ha hecho bastante daño en esto, ¿no? El espectro, como dije antes, es una paleta de colores, no es una línea que va de menos a más, ¿vale? Puede ser un abogado brillante, pero ser incapaz de ir al supermercado por el ruido de las luces, ¿no?, fluorescentes, por ejemplo. El mito del genio oculta esas dificultades que tienen en las funciones ejecutivas, ¿vale? Hay adultos que pueden resolver ecuaciones complejas, pero que colapsan, por ejemplo, al organizar su agenda, ¿vale? O al recordar pagar las facturas, ¿vale? Entonces, la mayoría son personas comunes tratando simplemente de navegar en un mundo que no tiene instrucciones. Luego, sin embargo, también es cierto que hay otras series actuales que están saliendo ahora que tratan de dar pues, más visibilidad con protagonistas un poco más pues, acercados a lo que es la realidad del día a día de una persona con autismo. Hablándolo previamente, pues se nos vinieron a la cabeza, por ejemplo, la serie de Atípico o la serie de Good Doctor, El Buen Doctor. Son series en las que al final, pues en la última, por ejemplo, pues sí es un poco el rol que tú comentabas de una persona que es estudiante, que es brillante, pero sin embargo en esta serie sí que nos muestran la otra cara de que puedes resaltar mucho y ser el mejor en tu campo, pero siempre y cuando, pues como hemos comentado también antes, el entorno te permita poder enfocarte en tu actividad o no tener otras distracciones o que la gente pues te dé facilidades también para poder desarrollarte en el entorno laboral con tus compañeros. En la Atípico, sin embargo, pues es más un adolescente como vivencia pues ese proceso de pasar de la infancia como un niño ya diagnosticado, no con un diagnóstico tardío, pero bueno, ya diagnosticado, a ser un adulto con autismo. Entonces, bueno, también es muy relevante recordar que las personas que estén interesadas pues, pueden también encontrar roles cada vez un poco más acertados de lo que supone ser autista hoy por hoy. Sí, eso es como una mezcla de cómo la sociedad vamos dando un pasito más a esa integración total, ¿no? Pero también es verdad de que el hecho de que se hable más últimamente de esto puede llevar al error de decir como que ahora está de moda diagnosticarlo. Sí, como que o la es típica frase de todos somos autistas, ¿vale? Bueno, a ver, hay una gran diferencia, ¿vale? En lo que hemos dicho, ¿no? En cómo percibimos las cosas, en cómo interaccionamos. Que yo sea rígida no quiere decir que sea autista. A lo mejor que soy muy perfeccionista o que me gusta muchísimo organizarme o controlar todo, pero eso no significa pues ser autista, ¿no? Y Jessica, ¿cuáles pueden ser esas señales de alerta en adultos?
Hay varias, pero podríamos hablar, por ejemplo, del agotamiento social, ¿vale? Como he dicho antes, ¿no? Es un agotamiento social extremo, en necesitar días de aislamiento total tras un evento social. Me quedo en mi casa, no quiero salir, ¿vale? Por ejemplo, otra es la sensación de un manual faltante, ¿vale? Sentir que todos conocen las reglas de esa interacción social, menos yo. La tercera podría ser esa hipersensibilidad, ¿vale? Esa molestia intensa por esos luces, sonidos o texturas, ¿vale? Que otros ignoran. Luego, los intereses intensos, ¿vale? Es la característica primordial o fundamental, pues esa pasión profunda por temas específicos que sirven como un refugio emocional, ¿vale? Por eso lo hago tanto. O la dificultad con los cambios, ¿vale? Necesitar esas rutinas y sentir malestar ante cualquier situación imprevista. Y si alguien de los que nos está escuchando, Jessica, se siente identificado con estas señales de alerta que hemos comentado, ¿qué herramientas podríamos darle para poder sobrellevar esto? Es fundamental validar la autoestimulación, ¿vale? Durante años se nos ha dicho que tenemos que estar quietos, tranquilos, pero el movimiento es realmente una medicina para ese cerebro autista, ¿vale? Balancear tu cuerpo, sacudir las manos, ayuda a liberar esa tensión y a sentir que el propio cuerpo está presente cuando el entorno nos abruma, ¿vale? Otra cosa es usar esos objetos de los que hablábamos antes, ¿no? Para poder manipular con las manos, como los anillos, los cubos de texturas, que nos ayuda a canalizar esa ansiedad, ¿no? Sensorial. Y además nos permite mejorar esa concentración en una reunión o en una clase. Pasan desapercibidas para otras personas. Tenemos que encontrar herramientas que les permitan gestionar esa estimulación sensorial, ¿vale? Que no tengan miedo de usar los auriculares de cancelación de ruido, por ejemplo, en un supermercado, o que puedan pedir que bajen la intensidad de la luz cuando sea necesario. O, por ejemplo, las luces blancas, como dije antes, les afecta bastante. Pues prefiero una luz amarilla, no pasa nada, se cambia el color, ¿vale? Cuidar el sistema sensorial no es un capricho, es una necesidad médica. Y bueno, ¿y cómo pueden ser aliados al final de estas personas, sus amigos, sus familiares, sus parejas? Aunque siempre es mejor preguntarle a la persona autista directamente qué es lo que necesita, sí que hay varias cosas que podemos hacer para ayudarles, ¿no? Pues, por ejemplo, ser literal. Sabemos que ellos entienden las cosas de forma literal, pues voy a ser literal, evito el sarcasmo que los pueda herir, ¿vale? O las indirectas que muchas veces no las entienden, ¿no? Digo con claridad qué es lo que necesito. Respetar el silencio es otra forma, ¿vale? Si mi amigo o mi familiar se retira, pues lo dejo, ¿vale? No voy detrás, oye, a presionarlo, ¿no? Simplemente entiendo que esa batería social se agotó, ya está, ¿vale? Validar esa sensibilidad sensorial. No le digamos que la luz no es tan molesta, ¿vale? Que no es para tanto, ¿no? Oye, a él le molesta, ¿vale? Importantísimo, anticipar cualquier cambio en una rutina, en un plan, ¿vale? En una cita, para que él pueda gestionarse, ¿no? Entendamos que esa incertidumbre le genera ansiedad, ¿vale? Otra, por ejemplo, es no forzar el contacto físico o el contacto visual, ¿vale? Muchas personas escuchan muchísimo mejor cuando no tienen que mantener la mirada fijamente, ¿vale? O se sienten mejor, por ejemplo, cuando no tienen que dar besos o abrazos, ¿vale? Las muestras de afecto van muchísimo más allá de eso y eso es algo que las personas neurotípicas tenemos que entender. Y antes de irnos, ¿harías algunas preguntas para quienes nos escuchan y quizás se están viendo reflejados? Haría varias, ¿vale? Por ejemplo, ¿alguna vez has ensayado frases, bromas o incluso una expresión facial ante un espejo antes de tener una reunión importante?
O sientes una irritación casi física cuando alguien te esté interrumpiendo, aunque sea para algo que no tenga importancia. ¿Vale? O te causa un malestar desproporcionado ver que alguien se salta una norma que es muy lógica, o que hay una injusticia en el trabajo mientras que otras personas parecen ignorarlo. O has tenido problemas con tu pareja o con tus amigos porque no captaste una indirecta, o porque te tomaste un comentario de forma literal cuando ellos simplemente esperaran que lo leyeras entre líneas. Qué relevante todas esas preguntas que has hecho, Jessica. Bueno, al final, si escuchando a Jessica estas preguntas que ha realizado, algo en tu interior ha hecho un clic y has sentido por primera vez porque alguien está describiendo ese esfuerzo invisible que tienes que hacer cada día, pues queremos decirte algo importante, y es que no estás roto. Y afirmamos que, bueno, el autismo en la edad adulta puede ser complejo, pero cada vez hay más espacios, como el que hemos generado hoy aquí, ¿no?, para poder sensibilizarnos con la realidad que viven esas personas. Y gracias a profesionales expertas como por ejemplo Jessica, pues podemos dar una atención a este tipo de personas y haceros sentir un poquito menos solos en vuestro día a día. Y también, bueno, pues acompañar y ayudar a acompañar también a esos familiares de estas personas en su día a día. Y Jessica, ¿hay algún mensaje con el que te gustaría terminar el programa? Sí, yo creo que si sospechas que tu cerebro funciona distinto, oye, gracias por tu resiliencia, ¿vale? Estamos en un mundo que necesita esa perspectiva única que tú tienes, no tu mejor imitación de alguien más. Y a quienes acompañan, ser un aliado no requiere entender cada proceso neurológico, simplemente requiere aceptar que mi normalidad no es la única que existe, ¿no? Entonces, hagamos un lugar donde nadie tenga que esconder su esencia para ser respetado. Pues muchísimas gracias, Jessica. A vosotras. Ha sido un placer. Gracias. Pues muy buena entrevista, chicas. La verdad que me ha gustado mucho las preguntas, el cómo ha contestado Jessica. Habéis preparado una entrevista muy completa, la verdad. Muchas gracias, chicas. A ti. Pero no, nunca es tarde para pedir ayuda. Al final, cuando te has sentido diferente toda tu vida, siempre es buen momento para empezar a entender un poco todo este proceso que has tenido y buscar ese impulso, ¿no?, que se necesita. Perfecto. Espero que el programa de hoy os haya gustado, y en la semana que viene vamos a hablar de cómo el ocio, los hobbies, ese área más personal nos puede ayudar, ¿no?, a buscar un equilibrio. Así que no os lo perdáis, hemos visitado diferentes sitios de Almería, ¿eh? Así que la semana que viene, ocio, hobbies, área personal y cómo prestarle atención si la tienes un poquito abandonada ese área. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, chicas, por estar hoy aquí. Un abrazo. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.